pueden traerles nuevos y grandes videos todas las semanas. Así que gracias a Riot y gracias a ustedes por seguir en Armapedia. Y Riot no se queda quieto, trae mejoras constantemente y ha llegado su cuarto aniversario. Así que hay un montón de ofertas especiales, regalos, códigos y un nuevo evento de fusión en el que podrás conseguir un campeón legendario. No lo esperes más, mi hermano. Riot Shadow Legends es completamente gratis, puedes descargarlo ahora mismo con el link en la descripción o el código QR. El bono principal para nuevos jugadores es un increíble paquete de cumpleaños que incluye un campeón épico Kellan de Shrike, recargas de energía, pociones mágicas y brebajes de XP. Además, todos los jugadores nuevos y antiguos también podrán conseguir regalos. Si eres antiguo, después de hacer clic en el enlace de la descripción, introduce el código 4YearsWraith y así conseguirás 4 habilidades legendarias y muchas sorpresas más. Nuevamente gracias a Riot Shadow Legends por seguir patrocinando el canal y a ti por apoyarlo. Continuemos con el video. Si bien estos testimonios suelen variar enormemente dependiendo de algunos de los factores ya mencionados, la gran mayoría coincide en que recibir una bala no duele de inmediato, o al menos no al principio. Esto resulta sorprendente al considerar que se trata de un trozo de metal ardiente viajando a una enorme velocidad que atraviesa la piel, perfora los tejidos, destroza todo a su paso, sea músculos, nervios, huesos u órganos vitales. Aún así, la gran mayoría de los sobrevivientes, pero no todos, aseguran no haber sentido ningún dolor al principio. En muchos casos ni siquiera se dieron cuenta de que habían recibido un disparo hasta ver la sangre. Uno de los testimonios sostiene lo siguiente: me dispararon en el pie hace unos 2 años con un calibre 45. Entró por un lado y salió por el otro, pulverizando parte del hueso también. No sentí dolor alguno, solo supe que me habían disparado por la sangre. En el hospital, media hora después, empezó a dolerme un poco. Otro de los sobrevivientes narra una sensación sumamente similar. Me dispararon en la pantorrilla hace una década con un arma calibre .22 LR mientras hacía paisajismo. Sentí como un pellizco, como si alguien me hubiera clavado un aguijón de avispa en la piel. Se me entumeció y cuando miré la herida sangraba demasiado como para hacer una simple picadura, pero solo me dolió cuando empecé a tocarla para detener la hemorragia. La comparación con la picadura de una avispa o de una abeja es probablemente la descripción más repetida para intentar describir la sensación de recibir un disparo en ciertas zonas. Otras personas lo han descrito como una quemadura solar intensa concentrada en un solo lugar o como si alguien te enterrara una aguja y siguiera empujándola más y más. La falta de dolor es una de las grandes sorpresas incluso para las personas heridas. Muchos incluso creen en primera instancia que han quedado paralíticos. Si bien estas 2 heridas fueron en las piernas, hay otros testimonios que argumentan lo mismo independientemente de la locación de la herida. Por ejemplo, este es el testimonio de un joven que recibió un disparo en la cara. Ni siquiera me di cuenta de que me habían disparado, sentí la explosión y el ruido, pero no me di cuenta hasta que la sangre me empezó a chorrear por el pecho. Sin embargo, por supuesto que la experiencia no es la misma para todo el mundo, y también hay testimonios de gente que sí sufrió dolor intenso al ingresar una bala a sus cuerpos. Un sobreviviente contó su experiencia de esta manera: me dispararon en el muslo con una 45 y ardió muchísimo. La bala atravesó el hueso por completo y los tendones, sacó todo de su sitio. Intentar mover la pierna era una agonía absoluta, rezaba por desmayarme, pero nunca lo logré. Pero, ¿a qué se debe que las experiencias de dolor ante un disparo sean tan diferentes? Como ya adelanté, hay muchos factores que influyen, pero probablemente el más determinante sea el calibre del arma. La gran mayoría de las personas que comparan recibir un disparo con una picadura de avispa fueron disparados con armas de calibre bajo como un 22. Mientras más grande sea la zona afectada, más receptores de dolor se verán involucrados. En otras palabras, si la bala es más grande, el agujero y daño que causará también lo será, y por consiguiente genera más dolor. Obviamente no es lo mismo recibir un disparo de una pistola de 9 milímetros que de un rifle. Una bala de 9 milímetros puede generar una rotura de tejido de casi 2 centímetros, mientras una bala de rifle puede generar una herida de 10 centímetros de diámetro. De la misma forma, las balas huecas o que se rompen al impactar causan mucho más daño y generalmente más dolor, dado que afectan una zona mayor. No es casualidad que los militares heridos en servicio testimonien un dolor insoportable inmediatamente después de ser disparados. Esto se debe a que los soldados suelen ser heridos con balas de rifle de parte de sus enemigos, los cuales tienen mayor calibre que por ejemplo una pistola. La experiencia militar y la experiencia civil es por supuesto sumamente diferente. Un sobreviviente de otro tiroteo contó lo siguiente: me dieron 3 veces en la espalda baja, era un calor intenso, como si alguien te pusiera una olla hirviendo encima. Después de eso perdí la conciencia.
Independientemente del dolor que causa, es indudable que un disparo genera un gran daño que puede resultar mortal. En primera instancia, el impulso que lleva una bala es de casi 1500 km por hora. Este impulso es absorbido por el cuerpo, creando una gran cavidad y un violento temblor que causa un daño enorme en los órganos y tejidos. Esto incluso si la bala no los golpea directamente. Al notar la herida, ya sea inmediatamente o segundos después, el cerebro entra en modo supervivencia. Este vierte adrenalina en el torrente sanguíneo, aumentando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La producción de energía se dispara al máximo y esto le permite al cuerpo seguir funcionando incluso si recibió una herida de muerte, y muchos videos lo han demostrado. ¿Cómo alguien recibe 3 o 4 disparos directos y sigue peleando por su vida o intentando quitarle la pistola al agresor? Claramente, no puedo mostrarlos aquí en YouTube. Esto es lo que posibilita escapar de una balacera o de un enfrentamiento bélico a pesar de haber recibido uno o más disparos. No obstante, este elevado nivel de energía o supervivencia dura solo unos momentos. No te hace un superhumano y tarde o temprano alguien que recibió un disparo en órganos vitales perecerá. Ese no es el único mecanismo de defensa del cuerpo. Ante la enorme pérdida de sangre, el sistema vascular transfiere la sangre de las extremidades al núcleo para resguardar el funcionamiento de los órganos vitales. El desangramiento es uno de los grandes peligros de recibir un disparo. Por supuesto, eso es lo que hace posible que uno pueda ser dado de baja por una herida en la pierna. Por esto mismo es tan necesario detener la hemorragia, ya sea aplicando presión manual o realizando un torniquete. A partir de este momento es donde usualmente aparece el dolor más intenso. Un sobreviviente, al hablar de cuando recibió un disparo de ametralladora en el bíceps izquierdo, sostuvo lo siguiente: sinceramente no sentí dolor cuando me alcanzó la bala, solo una extraña sensación de calor y humedad en el lado izquierdo de mi brazo. El dolor extremo llegó definitivamente una vez que me aplicaron un torniquete. De la misma forma, un soldado estadounidense contó que recibió disparos de un Kalashnikov en el hombro y que el dolor insoportable llegó cuando un compañero suyo le echó una mezcla con pólvora sobre la herida para detener el sangrado. Después de estos momentos iniciales de shock y de entumecimiento, según la enorme mayoría de los testimonios, aparece el ardor. Esta es una sensación de quemazón extremadamente común que al principio solo molesta, pero que se intensifica hasta volverse difícil de soportar, al punto en que muchos se desmayan del dolor. Este ardor arranca en el punto de entrada de la bala, pero luego se expande al exterior. Así lo cuenta un testigo. La sensación de entumecimiento en la zona dio lugar a una horrible sensación de ardor. Es un dolor muy caliente, se siente como una ampolla, pero mucho más intenso y doloroso. Esta sensación de ardor es un punto común entre casi todos los testimonios, de la misma forma que todos los sobrevivientes de disparos en la cabeza aseguran escuchar un molesto e incesante pitido que dura meses. Era un zumbido dentro de mi cabeza, un ruido que nunca olvidaré. Nunca lo había oído antes y nunca lo he vuelto a oír. Era como estar en una lata, supongo. Tan fuerte. Así lo cuenta Gary Melius, un hombre al que le dispararon en el ojo, pero que milagrosamente logró sobrevivir. En todos estos casos de sobrevivientes, la suerte ha jugado un rol fundamental. Si bien las acciones inmediatas que uno o la gente que está con uno toman en el momento son absolutamente vitales y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, lo cierto es que cuando una bala entra en tu cuerpo, es el destino el que tira los dados. Incluso si tienes la suerte de sobrevivir, lo peor aún está por venir. Casi todos los testimonios coinciden en que la recuperación y rehabilitación son mucho peores que el momento del disparo en sí. Independientemente de las secuelas a largo plazo, los meses posteriores al recibir un disparo son increíblemente cansadores, dolorosos e incómodos. Simultáneamente, las cicatrices psicológicas pueden ser aún peores que las físicas. Muchos sobrevivientes tienen enormes dificultades para superar el traumático episodio, sufriendo una sensación de miedo, ansiedad y angustia. Incluso en situaciones cotidianas y aparentemente lejanas a recibir un disparo. Así lo relata una sobreviviente. El impacto del tiroteo en mi salud mental se manifestó de formas sorprendentes. Hasta me atemorizaba manejar en auto a más de 50 km por hora. Y no sé por qué, si manejar no tiene nada que ver con mi experiencia traumática o con un disparo. A pesar de haber sobrevivido al disparo, el estrés postraumático puede tardar en curar más que cualquier herida de bala. Y ese es un punto bastante importante a mencionar. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.co.